Diego, muchas gracias por la invitación para compartir en este webinar información importante de cómo está la economía y cómo están los principales sectores. Nos gustaría abarcar todos los sectores, pero por tiempo no es posible. Entonces hemos identificado aquellos sectores quizá más relevantes y que también vienen con un desempeño importante. Obviamente también vamos a identificar algunos sectores con, que están con una contracción en este periodo y esa contracción ha sido producto de que quizás post pandemia en el año 21 y 22 ya tuvieron crecimiento importante, ¿no? Ejemplo, materiales de construcción por el hecho de que tuvimos que hacer remodelaciones en nuestros lugares de vivienda cuando la casa se convirtió en guardería, colegio, universidad, gimnasio, etcétera. Entonces, hubo ese crecimiento importante en algunos sectores 21 y 22 y en este año 23 se ha visto una desaceleración, que esa desaceleración lo estamos viviendo ahora y ha sido un factor común. Y quizá vamos a empezar justo ahí, con el ajuste que el mismo Banco Central hizo a la economía tanto para el año 23 como para el año 24. Y aquí he compartido quizás un poco de ideas de por qué se da ese ajuste y todo viene desde el segundo semestre del año anterior. Las expectativas de crecimiento, tanto el 23, se ajustaron principalmente por una tendencia a la baja en el precio del petróleo y una inestabilidad política y social que la seguimos viviendo y que esto quizás tuvo un punto de inicio en junio del 2022 con las movilizaciones sociales. Y esto se va a reflejar más adelante, vamos a ver cómo empieza a crecer el riesgo país justo a raíz de junio y de ahí se ha mantenido por encima de los 1.500, 1.600 puntos, bordeando incluso los 2.000 puntos de riesgo país. Entonces, esta inestabilidad política y social sí nos ha, ha complicado y ha sido un componente en cuanto a la ralentización y la desaceleración, como menciono, en las perspectivas de la economía ecuatoriana. Por otro lado, en la esfera mundial también hemos visto una desaceleración del comercio por altas tasas de inflación, con lo que los bancos centrales lo han manejado con una política monetaria contractiva con altas tasas de interés, lo cual por un lado desestimula el consumo de bienes y puntualmente en lo que es Ecuador nos afecta al tener altas tasas de interés internacionales porque los bancos corresponsales que financian o que tienen líneas de corresponsalía con la banca local, obviamente nos prestan a una tasa mayor. Solo para ponerlo en contexto, hasta hace un par de años la tasa del Tesoro de Estados Unidos, hablábamos de 0.5% y actualmente está en 5.5%. Y obviamente eso ha tenido, esos 5 puntos adicionales también tiene un impacto en el financiamiento hacia Ecuador, que es justo lo que mencionamos acá. Este escenario global nos complica porque profundiza la dificultad de financiamiento, incide en el comercio internacional. Actualmente ya tenemos una balanza comercial inferior a la que era el 22 y reduce los ingresos del sector petrolero. Por otro lado, la inestabilidad política e inseguridad que lo estamos viviendo con un riesgo país bordeando 1900 y tenemos menores opciones de financiamiento por altas tasas internacionales y localmente tenemos una normativa vigente con techos en las tasas de interés, con lo cual el sistema financiero está restringido en ciertos sectores, sobre todo en lo que es el crédito corporativo, a prestar porque las tasas internacionales son más altas, con lo cual la banca local tendría que hacer préstamos a esos clientes del segmento corporativo a unas tasas por encima del techo, lo cual no es legal. Y a eso se suma un componente importante, que es el bloque 43 en el ITT. En la consulta dice que se lo dejará bajo tierra. Este bloque representa alrededor del 12% de la producción total, con lo cual el gobierno aproximadamente a partir del próximo año dejará de recibir 1.000 millones, un poco más, un poco menos durante varios años. Entonces, todo este escenario
impacta fuerte en las cuentas fiscales. Se estima un déficit de 5% del PIB al cierre de este año y se viene un fenómeno del Niño a finales de este año, inicios del próximo, cuyo desenlace es incierto. Inicialmente se decía que el impacto iba a ser agudo, sin embargo, luego analizando la variación de la temperatura del mar y comparando con fenómenos del Niño anteriores, probablemente sea moderado. Sin embargo, con la naturaleza es incierta y no sabemos qué impacto irá a tener. Entonces, con todo este entorno, el Banco Central ajustó el PIB al 2023 a 1.5 y el 2024 a 0.8. Simplemente para mencionarlo, inicialmente, es decir, en el año 2022 se veía que el crecimiento del PIB Ecuador 2023 iba a ser 3.1, luego se hizo un primer ajuste en marzo del 23 a 2.6 y ahora se lo ajusta a 1.5. Entonces, eso es un poco el entorno y aquí podemos ver lo que acabo de mencionar, un 1.5 estimado para toda la economía en el 23 y un 0.8 para el 2024. Y aquí ya podemos ver incluso en lo que es la parte del petróleo y minas, lo que acabo de mencionar. Aquí ya está incluido para el próximo año menos 7.5, lo que tiene que ver justo lo que se dejará bajo tierra del bloque 43 que acabo de mencionar. Otro impacto importante en lo que es pesca, como mencioné, ya está subiendo la temperatura del océano, con lo cual el pescado se va más a profundidad del mar para buscar aguas más frías y obviamente se dificulta la pesca y este tema en lo que es pesca puntualmente ya lo estamos sintiendo este año y lo vamos a ver más adelante. Y en lo que es camarón, si bien tiene un buen 2023, se estima una contracción importante en el 2024 porque China ya no está creciendo, como ejemplo, China ya no está creciendo al mismo nivel de años anteriores, su demanda se está ralentizando y obviamente va a haber menor compra y también el precio internacional del camarón está a la baja. Entonces aquí son los tres componentes con mayor implicación hacia el 2024. Las otras actividades están más o menos, algunas positivas, pero con esas son las especificaciones. Puntualmente, quiero mencionar manufactura, que aquí se ve que va a decrecer 0.3 en el 23 y en el 24, y esa manufactura acá la hemos abierto, ¿ya? Y donde está el fuerte impacto es lo que ya mencionamos hace un instante, tanto en la parte de camarón como en la parte de pescado. Es ahí donde está el principal impacto negativo hacia la economía del 2024. Viendo otras actividades como ejemplo, lo que está relacionado con construcción, se puede ver aquí lo que es metales comunes y productos derivados de metal. Aquí tenemos toda la parte de acero, de hierro, que se contrae este año y presenta un leve crecimiento de 1.2 hacia el próximo año. Entonces, eso es lo que podemos ver, un pequeño crecimiento que sí se va a dar hacia el próximo año en cuanto a este tipo de materiales. Y de igual manera, regreso acá en lo que es el sector de la construcción, sí presenta un leve crecimiento de 1.1 en este año y 1.7 en el próximo año. Ahora, aquí sí es importante tener presente, y creo que muchos de los que estamos acá lo sabemos, que el componente fuerte es obra pública, representa más o menos del 65%, 65 o 70% obra pública, la diferencia es sector inmobiliario o proyectos privados, y en lo que es obra pública sí habrá que ver qué decisiones toma el nuevo gobierno, ya que, como lo mencioné anteriormente, se estima un importante déficit fiscal a finales del año y no creo que el gobierno tenga mucho recurso para invertir en estos proyectos. Sin duda, habrá que reconstruir el impacto que llegue a tener en cuanto a infraestructura por el fenómeno del Niño, pero eso aún está por verse de qué magnitud va a ser, pero eso es los números que tenemos acá. Y luego en otros sectores acá, como alimentos, como temas de transporte, textiles, se ve dentro de manufactura números positivos hacia el año 2024. El impacto duro, como menciono, es principalmente en lo que es pesca y camarón.
Algo que ya analizamos es claramente el precio del petróleo en rojo hacia el eje derecho, la tendencia a la baja, como lo mencioné, desde el segundo semestre del año anterior, y una leve recuperación ahora en este segundo semestre del 23. Sin embargo, en las últimas semanas presenta nuevamente una tendencia a la baja y se ubica actualmente a niveles de $77 el barril. Y riesgo país, que lo tenemos acá, a partir de junio del 22 empieza a subir el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, luego baja levemente, y en este año que ha sido intensamente político, desde enero que hubo el planteamiento de juicio político, y ya sabemos cuál es el desenlace final con las elecciones anticipadas, el riesgo país ha estado bordeando acá los 2.000 puntos. Bajó levemente alrededor de 90 puntos con el triunfo de Noboa, y en la última semana sube nuevamente con las declaraciones de Noboa de que si el país no recibe el financiamiento, probablemente entre en default en el 2026. Entonces, obviamente, esa es la realidad, y sin duda, esta inestabilidad política sí nos ha afectado en los resultados en este año, en el movimiento de la economía, y ya vamos a ver la desaceleración. Por el lado de inflación, sí, tenemos mejor inflación que el año anterior. Hablamos de un 2.1%, cuando acá llegó a un 4%, y unas reservas internacionales que vienen ligeramente a la baja por el menor, no ha habido un crecimiento importante de los depósitos. Por el contrario, los depósitos están creciendo a menor ritmo que la cartera, y todos hemos visto cómo actualmente estamos con una tendencia de tasas de interés al alza, tanto activas como pasivas. Y levemente analizamos la inflación. Como digo, actualmente la inflación anual en 1.9%, y las distintas categorías que tenemos, donde, ejemplo, muebles, artículos para el hogar, hablamos de un 1.6 anual y sus distintas categorías. Levemente analizamos el sistema financiero, lo que acabamos de mencionar. Si vemos aquí la variación anual, crédito viene totalmente a la baja, es decir, los créditos en el año 2022 crecieron a mejor ritmo de lo que están ahora, sí están creciendo. En términos anuales vemos aquí alrededor de un 9.8%, pero antes venían creciendo a niveles de un 15%. Y un ejemplo que quiero compartir acá, crédito corporativo, aquel que va a empresas, el año anterior creció a nivel, en lo acumulado del año, en 10 meses del año anterior creció 12%, y ahora ha crecido menos del 4%, ¿no? Y los depósitos que vemos acá creciendo a un menor ritmo, con lo cual las tasas están hacia, hacia el alza. Y aquí empezamos ya a ver justo las cifras de ventas, cómo está el comportamiento en ventas locales, y claramente se puede ver esta tendencia ligera a la baja aquí en el año 2023, y ya vamos a hacer el análisis interanual comparado variaciones de 12 meses. Y claramente aquí podemos ver, ejemplo, septiembre 2023, las ventas son menores en 2% a las del mes anterior, agosto 23, y son inferiores en 2.6 a las de septiembre del 2022. Entonces se puede ver esa desaceleración. Los picos que vemos acá de junio y diciembre corresponden a los contribuyentes que son personas naturales, aquellos negocios que están con RUC de personas naturales, y que su declaración de IVA la hacen de manera semestral. Entonces, por eso vemos aquí los picos de junio y diciembre, y obviamente en diciembre también el comportamiento cíclico de un mes importante para varios sectores. Y aquí las mismas barras, ventas que vimos en la lámina anterior, pero esta línea tomate es hacia el eje derecho la variación anual, es decir, las ventas de septiembre 23 versus septiembre 22, de agosto 23 versus agosto 22, y así sucesivamente, y se puede ver esta tendencia, una tendencia a la baja. Los últimos meses ya están por debajo de cero, con lo cual claramente sentimos aquí esa desaceleración en la economía. Ojo, las ventas aún son positivas en términos acumulados, pero ya empezamos a ver esta tendencia a la baja cuando comparamos con el mismo mes del año anterior.
Y justo aquí tenemos las ventas acumuladas del 23 versus del 22. En las barras se ven las ventas del 20, 21, 22 y 23, y la línea azul hacia el eje derecho presenta las ventas acumuladas y se puede ver cómo, por ejemplo, a febrero, las ventas enero-febrero 23 versus el mismo periodo 22 estaban 8% arriba, vienen bajando, junio sube, lo cual hace mucho sentido. Junio del año anterior, recordemos, fueron las movilizaciones y estuvimos prácticamente 18 días, perdón, sin que haya un flujo normal de personas y de producto y de comercio por las movilizaciones sociales. Entonces hace mucho sentido que junio de este año las ventas fueron mayores y existe esta recuperación. Y luego, nuevamente acá, y así, actualmente, en los primeros 9 meses del año, el tercer trimestre, las ventas están 4.3% arriba. Acumulado 2023, 4.3 arriba versus 2022. Sin embargo, se puede ver esta tendencia a la baja donde se ve la ralentización. Como lo mencioné anteriormente, estas ventas incluyen también negocios de personas naturales, que vemos aquí. Principalmente son bazares, ferreterías, farmacias, tiendas en tema de agricultura, médicos, etcétera, que trabajan con rubro de personas naturales. Y cuando desagregamos esas ventas que acabamos de ver, el acumulado del año está 4.3 arriba. Sin embargo, en toda la economía, nuevamente, cuando comparamos con el mismo mes del año anterior, ya se ven aquí un par de datos inferiores a cero, que ya lo vimos anteriormente, en lo que es el total. Cuando vemos ventas de empresas, las empresas están 5.8 arriba. Y se empieza a ver igual algunos, estos últimos meses, que están ya más apretadas comparados con mismos meses del 22. Y cuando vemos aquellos negocios de personas naturales, sí están abajo 2%. Y se puede ver estos números donde casi todos los meses han estado en rojo, excepto junio. Y esto sí es producto de lo que estamos viviendo. Inseguridad, vacunas, donde hemos conversado con varios clientes y nos han dicho que sus distribuidores o que las rutas ya son con menos frecuencia, que ya nos llegan a ciertas zonas calientes por un tema de inseguridad, o que los mismos distribuidores de materiales de construcción les han dicho: me venían a dejar 3 veces a la semana, ahora una vez a la semana, por favor, están operando menos horas, etcétera. Y estos son los números de septiembre. Si a esto le aumentamos los apagones, que es una realidad que la estamos viviendo hoy en día, tal vez algunos tenemos la suerte de que en los edificios donde trabajamos hay generadores eléctricos, pero los negocios, las farmacias, las ferreterías, las tiendas, los bazares no tienen esa misma suerte, de tal manera que ya estaban operando menos horas por el tema de inseguridad y vacunas, y ahora tienen que operar 2 horas menos durante el día por el tema de inseguridad, o al menos operar con menos, con menos condiciones normales. Ejemplo, restaurantes durante las 2 horas están cerrados, quizás un poco complejo. Entonces, esto de aquí se va a ver quizás acentuado hacia más adelante, ¿no? Entonces, este sí es un análisis interesante y hay que tenerlo presente, cuál es el comportamiento en los negocios de personas naturales. Ahora, con esta inseguridad, obviamente, hay un sector que sí viene creciendo, y así como veíamos a nivel global las ventas, la desaceleración de la economía, cuando veíamos ventas totales, cuando vemos el sector de empresas que ofrecen servicios de seguridad, sea seguridad física, seguridad electrónica, monitoreo, la tendencia es al alza. Y de hecho, las variaciones comparados con el mismo mes del año anterior, podemos ver aquí que están en un 15%, en un 20%, en un 30% arriba. En ningún mes de este periodo están por debajo de cero, y claramente se ve una tendencia al alza, y lo cual hace sentido en que a nivel general, pues las empresas están tomando mayores, mayores medidas justamente para estar protegidos. ¿Ok? Brevemente, aquí analizamos todos los sectores. Vimos que a nivel global estamos 4.3% arriba. Y aquí, como está, ejemplo, sector comercio está en un 2%, manufactura está un poco abajo, agricultura está
prácticamente tablas. Aquellos sectores con importantes números, vemos el sector de transporte y almacenamiento, ahí es mucho la parte de pasajeros, transporte de pasajeros por vía aérea, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá también tenemos servicios administrativos, acá tenemos la parte de minería, entre los principales sectores. Y acá ordenado de manera descendente. Aquellos sectores con mayor crecimiento en las ventas acumuladas al tercer trimestre 2023, artes de entretenimiento y recreación, transporte y almacenamiento que lo vimos, administración pública, minería, gas, servicios administrativos. Aquí está seguridad, lo que vimos hace un instante, servicios administrativos y de apoyo. Y otros sectores que están, como vimos, manufactura y algunos otros servicios en el orden descendente. Esto de aquí lo vamos a profundizar más a detalle y justo arrancamos con el sector de construcción. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis importante porque vemos que las ventas están 8.5 arriba, el acumulado al tercer trimestre 23 versus 22, y cuando lo vemos por análisis, construcción de edificios, que es la parte privada, sean edificios, viviendas, comercio, industria, etcétera, privado, vemos que está un 6.5 arriba, y los otros sectores, en su mayoría, casi todos son sector público. Pero este 8.5 no viene de proyectos nuevos. ¿Y eso cómo lo analizamos? Porque hemos puesto justo acá la parte de fabricación de cemento. Fabricación de cemento está negativo 3%. Y todo lo que es acero está negativo 8%. Entonces, claramente podemos ver que no existe un mayor componente de crecimiento en el sector de la construcción, proyectos nuevos. Este 8.5 es los avances de obra en el sector de la construcción. Es interesante aquí compartir con ustedes que en el sector toda esta información viene del SRI, del IVA Ventas, y el sector de la construcción va facturando conforme van avanzando las obras. Sea cuando sea un proyecto de infraestructura, conforme va avanzando la vía o la carretera o la vereda o lo que fuera, es que se va pagando. De igual manera en el sector inmobiliario. El comprador de vivienda, durante los 30 meses que se demora en construir el proyecto, durante esos 30 meses va aportando recién lo que va a ser la cuota de entrada. El fuerte, sea el 80, el 85, etcétera, es cuando le entregan la vivienda ya terminada. Entonces, a diferencia de todos los otros sectores, que el momento que se factura, el momento en que se vende, se factura el 100%, en construcción, ese 100% de facturación va avanzando conforme existe un avance en obra. Entonces, claramente podemos ver, acero está en negativo 8.5. Una parte es sin duda puede ser precio. Tuvieron un crecimiento importante en el 21 y en el 22. Y recordemos que en el tema de acero hubieron precios que subieron por los fletes, por logística, sobre todo después de lo que estábamos encerrados, y eso hizo que estos precios suban. Por el lado de cemento, aquí se puede ver que algo creció el 21, el 22, y actualmente en lo que es fabricación de cemento están negativos. ¿Qué sí está creciendo? Lo que es la parte de hormigón. Entonces, hormigón obviamente va conforme van avanzando las obras y ahí hay un 6%. Entonces, este crecimiento de la construcción es por avances de obras y no estamos viendo mucho por nuevos proyectos o nuevas obras. De hecho, cuando veíamos las perspectivas del PIB, veíamos un crecimiento de construcción este año de un 1.1, es decir, no existe mayor número de obras nuevas. Y aquí vemos el comportamiento de ventas de acero en color azul y de cemento acá en color tomate, que viene creciendo y baja levemente en los últimos 2 meses. Y esa información de cemento la hemos corroborado ya con ventas al 2023. Aquí ponemos ejemplo cemento, estas son ventas estimadas. Estas ventas las estimamos nosotros en función a algoritmos que hemos desarrollado, y esto lo podemos hacer de todos los sectores y de todas las empresas. Y aquí podemos ver que ya tenemos cifras a septiembre del 23. Entonces, analizando las principales cementeras, el comportamiento de ventas 23 versus 22 en los primeros 9 meses, UNACEM está bajo 1.4, Holcim está bajo 5%, UCM está bajo 2.7%, Indoatenas está bajo 9.2%.
Entonces, estos números obviamente guardan relación con lo que vimos acá, que cemento está abajo un 3%, lo cual claramente podemos ver que no existe un importante componente de obras nuevas. Sí existe en el mundo inmobiliario privado, pero como lo mencioné inicialmente y muchos de los que estamos acá presentes lo sabemos, eso representa un 35% más o menos del total del mundo de la construcción. ¿Ok? Otros sectores relacionados a construcción, lo que es venta de materiales, ferreterías también está negativo este año, 3.5, tuvo un crecimiento fuerte 21 y 22. Pinturas está en 1.5, un mayor crecimiento, pero también creció fuerte el 21 y el 22. De hecho, el 21 podemos ver que ya tenía mejores niveles o mayor que prepandemia, en lo que es pinturas. Madera, igual, un crecimiento importante 21 y 22. Ahora está negativo. Y si vemos por otro lado todo lo que es cerámicas, productos refractarios, piezas de carpintería, están 8% abajo este año y ya tuvieron un crecimiento importante en el 21 y en el 22. Entonces, sí podemos verlo claramente esa desaceleración en la economía. Y aquí tenemos el ejemplo de ferreterías que tuvo una importante contracción y luego viene creciendo. Sin embargo, aquí se ve esta tendencia a la baja en el año 2023 con cifras a septiembre. Y un resumen de lo que es de enero-septiembre de los últimos años, construcción, como mencioné, viene creciendo acá por los avances de obras, proyectos iniciados anteriormente. Sin embargo, acero, la tendencia no se ve un crecimiento importante ni en ferreterías ni en cemento. Y cuando han habido crecimientos de proyectos nuevos, obviamente lo primero que sube es acero y cemento, que son las principales materiales como materia prima para el sector de la construcción. Pues eso, brevemente, el sector de la construcción. Vamos a analizar un poco el sector inmobiliario. Y aquí hicimos un pequeño comparativo de 5 años, del 17 y el 22. Quito y Guayaquil, ya vamos a ver cifras al 23. Entonces, un par de variables, ¿no? Unidades disponibles, Quito, Guayaquil son las ciudades que más lideran, muy similares en su comportamiento, alrededor de 8.700, 7.600 unidades en Quito y Guayaquil crecieron en este periodo, crecimiento importante en lo que es Machala, también como una ciudad que viene teniendo un importante desarrollo. Y si vemos el precio, Guayaquil hay una tendencia de que el precio sube, en Quito el precio baja y eso se mantiene ahora también al 2023, el precio por metro cuadrado y siendo las principales ciudades. Las otras ciudades, sus precios están por debajo de $1,000 el metro y obviamente lo que es playa tiene también un precio alto que va a subir. Aquí se puede ver un crecimiento importante en playas con algunos proyectos. Salinas ligeramente disminuye y Esmeraldas turístico también disminuye al 22 y ahora al 23. Sabemos con esta actualidad de inseguridad que estamos viviendo, de hecho, mucha gente está saliendo del tema turístico. Ahí este último feriado, la ocupación fue del 6%, si no me equivoco. Mucha gente creo que decidió ya no salir o tal vez buscar otros destinos en lo que es Esmeraldas y claramente lo podemos ver acá. Y por el lado de absorción, la absorción en Guayaquil sin duda es mayor porque tiene menos proyectos, entonces la absorción es mayor que en Quito, donde la absorción es menor a una unidad y donde hay un crecimiento importante de absorción también es en Machala. En Esmeraldas, como mencionamos, viene disminuyendo y en Playas y Salinas viene subiendo el nivel de absorción. Principales ciudades que estamos analizando desde la óptica de dólares disponibles en el mercado inmobiliario, Quito, Guayaquil, Cuenca, luego tenemos Machala, Manta, Salinas, Ambato, ¿no? Claramente podemos ver, el total suma alrededor de 2.600 millones de dólares. ¿Cómo está Quito y Guayaquil actualmente? Dos mercados diferentes. Quito hablamos de 547 proyectos, Guayaquil de 118 proyectos. Sin embargo, el número de unidades totales que se construyen muy similar, alrededor de 24.000 las dos ciudades. En unidades disponibles, también similar, 10.000 Quito y 12.000 Guayaquil, un poco más Guayaquil. Área promedio, similar, pero donde hay una importante diferencia es en el precio.
La tendencia de precio en Quito es un poco a la baja, precio por metro cuadrado promedio, mientras que Guayaquil viene al alza, como vimos, 1.100, 1.300, y esto claramente obedece a que sí estamos viendo mayor nivel de ventas de unidades en Guayaquil, mayor desarrollo, y esto lo hemos corroborado con clientes en materiales de construcción que también nos dicen que sus inventarios y sus ventas están con mayor movimiento en Guayaquil que en Quito. La absorción, como ya lo vemos, recordemos que esto es por proyecto, es 0.75, en Guayaquil es 3.8. Si hacemos los números, podemos ver que en los últimos 12 meses, Quito más o menos vendió 4.700 unidades, Guayaquil más o menos 6.400 unidades. Se ve sin duda ese mayor movimiento y en un par de láminas les vamos a comentar un tema del comportamiento de ese inventario. Número de meses, cada proyecto similar, 35 meses, acá también 35 meses, y el total de estas 23.000 unidades del total son 2.700 millones y acá 2.800 millones. Entonces, en cuanto a tamaño de mercado, son muy similares, con características distintas en número de proyectos. Obviamente en Guayaquil hay proyectos más grandes, y lo que sí estamos viendo en Guayaquil existe mayor dinamismo que lo que vemos en Quito. Y eso consideramos se debe a que en Quito vivimos muy de cerca junio del 2022, las movilizaciones. Quito está la capital política, vivimos más cerca el tema del potencial juicio político, de la muerte cruzada, entonces la política la vivimos más de cerca y eso sí ha influido en el comportamiento del comprador en estar un poco en stand-by, mientras que en Guayaquil, en Guayaquil, en Machala, en Manta, se lo siente de una manera, diría, más liviana o no tan de cerca, que eso sí ha influido en ese comportamiento y obviamente al haber menor dinamismo, menor ventas, menor demanda, el precio está como lo vemos, ¿no? Con tendencia a la baja en Quito y con tendencia a la alza en Guayaquil. Como ejemplo, Quito, de sus 547 proyectos, miren, en casa 139 están terminados, listos para ser entregados, pero ese inventario no se está moviendo. Y en departamento 103 como número de proyectos. Entonces, esto de aquí no es saludable para el sector. Y si eso lo analizamos en número de unidades que está acá, las unidades listas, terminadas, del 17% que eran en el 18, ahora son el 24% en departamentos, y en casas de lo que eran el 10, ahora son el 28%. Entonces, aquí claramente podemos ver el por qué el precio está con una tendencia a la baja, no hay ese dinamismo, y obviamente todo esto que está terminado tiene un costo financiero alto para los constructores, y ahí estamos viendo esta sobreoferta que existe. En Guayaquil, estos números son totalmente distintos. En lo que es departamentos hablamos de 1%, lo que es terminado, y en lo que es casas desde el 2%. Y lo que vemos aquí como planos, proyectos nuevos que están ingresando, aquí se ve que pasamos de 29 a 22 en departamentos y en casas de 39 a 20. En Guayaquil, lo que es proyectos que están entrando en planos, están alrededor del 60% del total de la composición de la oferta. Entonces, claramente podemos ver ese mayor dinamismo que lo vemos en Guayaquil. Y un par de diapositivas para ver de las 10.000 unidades que están disponibles. Lo más importante está en el norte central, que son obviamente departamentos, y aquellos sectores donde es seguido por los Chillos, y aquellos sectores donde más es producto casas, los Chillos, Tumbaco, Calderón, Pomaski. Para sorpresa, hace unos 5 o 6 años nos hubiésemos dicho que Cumbayá iba a ser más departamentos, nos hubiésemos dicho que estamos locos, pero así es el comportamiento del mercado, oferta y demanda, y claramente podemos ver que Cumbayá es más una zona actualmente de departamentos, donde casi el 85% de su oferta está compuesta por departamentos. En Tumbaco sí vemos que más son casas. Y si esto lo analizamos por rango de precios, tenemos igual aquí las unidades, el mayor rango, obviamente la mayor composición, estamos hablando en viviendas hasta $100,000, que justamente es la parte BIS y BIP, ¿no? De 100,000 hacia acá.
La otra parte lo tenemos acá, que es un mercado más pequeño. Entonces, eso en cuanto al sector construcción e inmobiliario. Vamos a analizar, avanzar con otros sectores, retail, que es muy importante. Aquí podemos ver cómo están las ventas. Todo lo que es retail de alimentos está 5% arriba. Aquí es importante mencionar supermercados o el canal moderno, está con 7.6, y lo que es tiendas también tiene un crecimiento de 7.8, pero aquí sí quiero puntualizar esto de tiendas. Ahí está clasificada dentro de esa actividad económica Tuti. Me imagino que todos hemos visto el crecimiento agresivo que ha tenido esta cadena. Ya está cerca de los 400, o ya pasó, perdón, los 400 puntos de venta abiertos, distribuidos principalmente en la costa, y ahora también está creciendo agresivamente en la sierra. Entonces, ese es este crecimiento que vemos acá, ¿no? De un 7.8 que está creciendo ahora. Eso sí está afectando al canal tradicional, al tendero, que en muchos casos están cerrando al verse asfixiados por estas cadenas que, como digo, compiten con tiendas si no me equivoco, el área por promedio de cada una de los tutis es 200 metros cuadrados, en algunos casos un poco menos, quizás llega a 220 metros cuadrados cada una de esas tiendas. Entonces está compitiendo ahí, y sobre todo con precios muy agresivos. De hecho, de la información disponible de sus balances, hemos visto que aún están en rojo. Tienen ya casi 4 años, y los últimos 3 años han estado en rojo, ¿no? Pero obviamente me imagino que su estrategia va por el lado de participación de mercado actualmente, y luego en su modelo cambiarán sus números, pero ya son más de 400 puntos de venta. En lo que tiene que ver con farmacias, se vio un crecimiento fuerte en el 2000, de hecho, 2020, 2021, 2022, se puede ver su crecimiento importante, y ahora más bien está ya dentro de lo normal, un crecimiento de 1.6, y lo que tiene que ver con cosméticos, podemos ver una contracción de 0.6. Este es un sector que, como podemos observar acá, aún no llega al nivel de ventas prepandemia. Enero-septiembre del 2020 sigue siendo mayor, con 483 millones versus los 457 actualmente. Entonces, sí es un sector que aún está con ese comportamiento. Otro tema de retail, también prendas de vestir, muy similar, estuvo 2.000 millones al 2019, y ahora está ligeramente debajo, 1.907, y este año muy similar a lo que es el 23 versus el 22. Electrodomésticos ya está por arriba del prepandemia, y este año ha sido muy bueno, tuvo un buen mayo, un buen Día de la Madre, y se estima que obviamente ahora el fuerte de los electrodomésticos es ahora noviembre, con Black Friday, y noviembre y diciembre veamos a ver cómo responden, por lo que estamos viendo claramente que existe esta desaceleración a nivel general en la economía. Y en cuanto a muebles de hogar, un crecimiento de un 1% en lo que va de este año. Entonces, aquí tenemos un resumen. Aquí podemos ver supermercados, como también cómo ha venido creciendo. Aquí estaba un poco la tendencia plana, y acá empieza ligeramente a crecer. Ya vimos que están 7.8% arriba. Cosméticos, se ve esta tendencia a la baja en los últimos meses, como lo mencionamos. Prendas de vestir, igual venía un poco a la baja y ligeramente está recuperando. Y farmacia sí, tranquilamente tiene sus meses altos por temas rebrotes de COVID, y luego está con una tendencia al alza en lo que es farmacias. Una categoría que viene creciendo de manera importante es restaurantes. Se puede ver la tendencia, ya lo vamos a ver más adelante, están positivos en lo que va del 2023 versus del 22.
Muebles y hogar, ya vimos un crecimiento del 1%. Electrodomésticos, aquí lo que les mencioné, aquí se ve el crecimiento buen mayo. Y generalmente electrodomésticos, el buen mes es noviembre y diciembre. Entonces veamos cómo les va a ir este año. Claramente se ven esos picos. Y un sector que sí viene con un gran crecimiento porque ya por temas de trabajo y gente que ya también hizo ya viajar por diversión, se puede ver esa recuperación que viene acá, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo de pasajeros, ¿no? Y lo hemos visto en el último mes, tal vez con lo que dejó de operar Ecuer, los precios totalmente altos, comprando de última hora Quito, Guayaquil, $400, Quito, Cuenca, eh, sé que para el feriado, gente que quería comprar a última hora estaba $600, Quito, Cuenca. Entonces, pues oferta y demanda, obviamente salió una aerolínea que era la aerolínea que quizás estaba atacando más hacia el costo, entonces ahora ya la competencia ya no tiene el incentivo de tener precios tan bajos y se puede ver este crecimiento importante en estas categorías. Otro sector interesante es la parte automotor, que podemos ver a nivel general está un 2.2% arriba y en lo que es puntualmente venta de autos de enero-septiembre 1.6%. Este sector también tenía un buen crecimiento durante el primer semestre 23 versus 22, pero los últimos meses empezó a decrecer un poco la parte igual de inseguridad, la parte política que ha estado en la agenda durante todo este año, sí ha influenciado, de tal manera de que las ventas en los últimos meses ya han sido más lentas que en los primeros meses del año, ¿no? Entonces, nuevamente, también vemos esa ralentización. Y aquí, en la parte de transporte, claramente se ve un transporte de carga por carretera, que es una prueba ácida, hay movimiento de productos, entonces te viene creciendo, y de manera importante carga marítima, que también viene creciendo, ¿no? Y esto hemos visto en este año cómo las exportaciones petroleras han disminuido por el precio del petróleo, obviamente, pero las otras exportaciones no petroleras han venido creciendo, se ve ahí esa resiliencia y justamente es este transporte que vemos aquí que corresponde a esas exportaciones no petroleras, ¿no? Tema minería, ejemplo, tema camarón, que ya es el principal producto de exportación, si bien este año en valores FOB ha disminuido levemente por lo que mencioné en un inicio, el tema del precio, pero a nivel de volumen ha estado subiendo y esto claramente obedece a ese comportamiento. Sector salud también viene creciendo. Aquí lo hemos dividido, laboratorios médicos que crecieron fuerte 20, 21 y 22, ahora disminuyen porque, claro, ya no nos hacemos tantas pruebas como hace 2 años y ellos están en rojo. ¿Quiénes están creciendo? Hospitales y clínicas que durante este periodo disminuyeron porque la gente pospuso sus, tal vez, temas de operaciones que se podían posponer y obviamente eso se retomó en este periodo. Y por el lado de equipos, está casi igual lo que es de equipos médicos, donde materiales médicos y quirúrgicos disminuyen, pero equipos médicos y equipos de laboratorio vienen creciendo de manera importante. Tuvieron un buen crecimiento también en el 21, disminuyeron en el 22 y vuelven a crecer ahora en el 2023 en cuanto a este sector de salud. Lo que es alimentos está 2% arriba. Y aquí tenemos claramente, el primero es balanceados, todo lo que es alimentos preparados para animales y que luego esos animales son para consumo humano. Entonces, toda la parte de balanceados ha tenido un crecimiento importante, ahora un 9%. Eh, todo lo que es especies de otros productos alimenticios, un 2.7%. Hay una contracción en lo que es aceites y grasas, que eso es por precio. Estos números que están acá, recordemos, es ventas en dólares, entonces que por estrategia un sector o una empresa baja el precio, van a bajar acá. Aquí no vemos volumen, sino vemos dólares, ¿no? Y así podemos ver. Aquí incluso ya se empieza a ver el tema de pescado, justamente impactado el sector pesca por lo que ya empezamos a ver la temperatura del océano y el impacto del niño, cómo está un 12% abajo. Y aquí tenemos justo lo que es balanceados, un crecimiento increíble y sostenido,
que claramente lo vemos acá. Aceites y grasas, por el contrario, con el tema de precio, tiene esta tendencia acá a la baja. En lo que es lácteos, un poco se ha mantenido, y en lo que es panadería y molinería, como ejemplo de algunos sectores, se puede ver que aquí viene creciendo, se mantiene, y acá como que está despuntando. Acá obviamente la parte de sobre todo lo que es panadería, hay un componente importante de personas naturales, por eso vemos acá estos picos de semestrales. Y haciendo un resumen de aquellos principales sectores que lo vemos aquí, cuál fue el comportamiento en sus ventas al tercer trimestre 23-22 y al mismo periodo 22-21, principales sectores, lo que acabamos de ver: transporte aéreo de pasajeros, todo lo que es hoteles, restaurantes, catering, un 9.6. Vimos el tema de tiendas, supermercados, salud, electrodomésticos, educación, productos de limpieza. Seguridad estaría aquí como segunda, que lo vimos. Seguridad, hablamos de un 17%, aquellas empresas que brindan servicios de seguridad. Inmerso aquí, obviamente, también está turismo, porque turismo incluye transporte aéreo, incluye hoteles, incluye restaurantes. Entonces, sí se ve un crecimiento importante en turismo, y ahí quizás debe ser turismo nacional e internacional. Las medidas de reducir el IVA durante los feriados para los establecimientos turísticos probablemente dio un resultado, porque es un tema puntual por muy poco tiempo, ¿no? Y aquellos sectores complicados que vemos acá: cosméticos, ferreterías, acabados para construcción, madera, acero, que tuvieron un desempeño interesante del 22 al 21, pero este año están con estos números como lo hemos visto. Entonces, este es un resumen de aquellos principales sectores y cuál ha sido su comportamiento. Analizando exportaciones, si bien esto ya lo mencionamos, con periodo a agosto, hay un decrecimiento del 8.5%, en el cual lo que es petróleo disminuye un 30.9%, esto es netamente por el precio, y obviamente no hemos llegado al nivel de producción que en algún momento el gobierno del presidente Lazo lo mencionó. Estamos alrededor de los 450,000, 460,000 barriles. En algún momento se quería llegar a más, pero no ha sido viable. Entonces aquí se ve las reducciones. Y por un lado, lo que es minería ha crecido un 20% en este periodo. También un crecimiento importante de banano, un 18%, flores, un 4%, y camarón, siendo actualmente en este periodo de enero-agosto del 23 el producto de mayor exportación, 4.960, petróleo 4.800. Sin embargo, una leve contracción de 2.5 en valores FOF por el tema del precio que mencionamos. Entonces, esto es lo que vemos, y claramente exportaciones no petroleras crecen casi un 5%, y las petroleras se contraen en un 31%, ¿no? Entonces estamos empezando a ver ya otras opciones de productos no petroleros, exportaciones, lo cual es positivo. Y de igual manera, con la apertura de mercados, de ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que camarón no se estaba exportando mucho allá, el fuerte camarón estaba yéndose para, obviamente, dentro de Asia, lo que es China. Entonces pueden haber ahí algunas oportunidades. Para ir cerrando, un resumen en lo que es recaudación tributaria. Si vemos la recaudación efectiva enero, septiembre 22-23, ya hay una contracción. Hay un 1% menos a nivel general. En lo que es ISD es un 14% menos. IVA de importaciones casi un 9%. Y esto, el ISD, habrá que ver qué decisión toma el gobierno de Noboa, porque con el gobierno de Lazo, a partir del próximo año, el ISD va a ser el 2%. Sin embargo, claramente podemos ver que el ISD aportaba alrededor de 1.100 millones anuales en recaudación. Yo no estoy de acuerdo con este impuesto, porque creo que el momento que se lo creó con ese 5%, frenó la inversión extranjera. Pero tampoco es que se elimina esto y automáticamente va a llegar la inversión extranjera, porque hoy en día tenemos otros componentes como inseguridad, que lo estamos viendo, y también inseguridad jurídica, ¿no? Hemos tenido un montón de reformas tributarias en los últimos
en los últimos años y el presidente ya está hablando de una reforma tributaria en la cual dice no va a subir impuestos. Habrá que ver qué es lo que tiene en mente, porque al menos en el ISD, como ejemplo, de los 1.200 millones, cuando era el 5%, si va a ser al 2% a partir del 24, significaría alrededor de 600 millones menos en recaudación. ¿Eso de dónde lo va a compensar? ¿Va a subir el IVA? Ha dicho que no sabemos. Y ahí también el tema de materiales de construcción, bajar el IVA de un 12 a un 5, cuando el 65% es obra pública, pero no sabemos si se va a hacer obra pública porque no hay recursos, y el 35% que es del sector inmobiliario, habría que ver qué beneficio y cómo se lo va a manejar, ya que esa reducción del 12% de IVA al 5% en materiales de construcción, más o menos, le impactaría en la caja al fisco en alrededor de 500 millones, más o menos. Ese sería el impacto. ¿Cómo va a recuperar eso? La idea sería por volumen, pero no creo que en la situación actual la gente salga con esta motivación a comprar muchas más casas, que sume ese volumen para compensar esa variación. Entonces habría que analizar, pero las cifras claramente estamos viendo que es esto. Por otro lado, la contribución solidaria que vemos aquí, que fue 700 millones en el 22 y alrededor de 400 millones en el 23, ya no va a haber en el 24, porque era por 2 periodos. Entonces, va a tener menos del ISD, no va a haber la contribución solidaria, y ya vemos una tendencia menor. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Pues ahí habrá que ver cuáles van a ser los lineamientos, pero los números analizando aquí claramente nos dicen eso, a lo que mencioné inicialmente la consulta popular en el bloque 43, que es dejar el petróleo bajo tierra. ¿Se irá a mantener eso? ¿Se irá a hacer otra consulta? Ahí sí habrá que ver qué es lo que menciona, qué es lo que decide hacer el gobierno. En cuanto a autos, como lo mencioné, en enero-septiembre está 2.4% arriba, sin embargo, a julio este número estaba bordeando el 5.5% arriba. Se ve esa desaceleración. Balanza comercial, la balanza comercial fue mayor en el 2022 de lo que es actualmente. Estamos hablando de casi la mitad. Exportaciones se contrajeron 8.5, como ya lo mencionamos, importaciones 4.4. Y en lo que es sistema financiero, obviamente, depósitos 65.000 millones, cartera 60.000. Esto incluye bancos, cooperativas y mutualistas y una morosidad muy controlada del 3.4%. Entonces, finalmente, vemos esa desaceleración. Las ventas de septiembre son inferiores a las de agosto y a las de septiembre del año anterior. Si bien las acumuladas están 4.3 arriba, en el mismo periodo del 22 versus del 21 estaba 15% arriba. Entonces, sentimos esa desaceleración, ¿no? Por el lado de ventas de contribuyente personas naturales, vienen con tendencia negativa por cierre de negocios, inseguridad, vacunas, y ahora hay que sumar los apagones. Entre los sectores de mayor crecimiento, este año lo hemos visto: transporte de pasajeros, minería, servicios de seguridad, restaurantes, etcétera. Los de menor desempeño relacionados con materiales de construcción, ferreterías y afines. Exportaciones se han contraído en 8.5, la recaudación tributaria ya se está viendo afectada y se siente una tendencia de desaceleración. Entonces, eso es, Diego y señores, lo que quería compartir con ustedes.